Martín Epstein. ¿Qué pasa por esos lugares? Vamos a recapitular un poco lo que pasó en las últimas horas con Caputo y la situación con el Fondo Monetario, ¿sí? Le puse como título a la columna de hoy: Toto, no aclares que oscurece. Porque básicamente todos esperábamos ayer, hubo mucho ruido antes de la entrevista con Majul, y finalmente no pasó nada. No. La verdad es que hay un tema que es importante entender, que es que cada vez que un funcionario de la altura de Caputo o de la importancia que tiene Caputo para este gobierno anuncia que va a salir en tele, en horario central, un domingo a la noche, vos decís, che, se viene. Lo dice. No, digo, o pasa algo, un anuncio pro mercado, del estilo que se nos ocurra, onda, ya tengo el acuerdo con el fondo abrochado, mañana entran 25.000 millones de dólares y rompo todo. O los que muchos especulábamos en las horas previas a la entrevista, se viene una devaluación y Caputo se toma el palo. O sea, era como lo que todo el mundo decía en redes que podía venir por ahí. La verdad es que dentro de ese escenario dejó una explicación, no sé si ya lo tenemos para ver el primer tape de Caputo, que intenta justificar, ahí me están diciendo que espere, vamos a seguirlo un poco. Dice una cosa Caputo fundamental, que es que el escenario económico es todo lo endeble que venimos discutiendo acá, ¿sí? ¿Por qué Caputo sale un domingo a última hora, antes que abran los mercados, a intentar bajarle un poco la espuma al conflicto en el mercado? Bueno, intenta hacer esto básicamente porque correr al Fondo Monetario a un año y monedas de haber asumido, lejos de ser una buena señal, como el ministro nos quiere vender, es una señal de desesperación. Sí, lo hablábamos, creo que lo decía Gustavo Córdoba también la semana pasada. 14 meses antes que Mauricio Macri está yendo Javier Milei al Fondo Monetario Internacional. Es récord absoluto. Tenemos después para ver una placa que compara esto. Insisto, ir al Fondo Monetario es como ir a pedirle la última ventanilla disponible que te resuelvan un problema. Bueno, esto es lo que está haciendo Caputo. Ayer decía una cosa el ministro que para mí fue de las más esclarecedoras. Le preguntaba en un momento a Majul, le dice, che, pero ¿cómo es esto de que hay intervención, que el Banco Central está vendiendo reservas? Y Caputo dice, bueno, escuchémoslo porque es interesante en las palabras de Caputo. A ver qué decía. Es la que le impone al gobierno pasar por el Congreso antes de firmar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces se genera un periodo de incertidumbre entre en este caso el DNU y la aprobación del fondo, donde nosotros como funcionarios no podemos decir nada, y entonces la oposición, algunos colegas tuyos y demás aprovechan para generar incertidumbre en la gente en un tema sensible. Entonces, ¿qué termina pasando en la práctica? Y bueno, ante la duda, por ahí unos importadores aceleran importaciones, los exportadores retienen y no liquidan. Y eso provoca que el Banco Central tenga que comprar dólares, pero no es y que bajen las reservas. Claro, pero no es un problema, porque el importador que adelanta esa importación mañana no lo va a tener que volver a importar, o sea, y el exportador que retuvo va a tener que liquidar. Entonces las reservas que estás perdiendo ahora, cuando hagamos el acuerdo con el fondo, se van a recuperar en los siguientes días, o sea que no es una preocupación. Bueno, Caputo dice sin decir, tenemos atraso cambiario, ¿no? Digo, Caputo lo que nos está diciendo abiertamente es, tenemos un dólar tan atrasado que los importadores están adelantando importaciones porque tienen un dólar muy barato, y los exportadores, ¿qué hacen? Como saben que se viene en algún momento, se sientan sobre los hilos de bolsas y esperan a que, al acuerdo con el fondo, porque saben que en el acuerdo con el fondo incluye una devaluación del tipo de cambio. Más allá de que Caputo después diga, no devaluamos, no vamos, lo que está blanqueando es lo que está pasando en el mercado. Los importadores adelantan importaciones, los exportadores retienen exportación. Y esto es lo que genera que el Banco Central tenga un encadenamiento de 10 días de salir negativo en el mercado único de cambios. Esto para mí es de lo más esclarecedor que dejó el ministro, que obviamente si hubiese tenido enfrente a un periodista que supiese algo de economía o con algo de voluntad por repreguntar, le hubiese hecho esa pregunta, pero claro, se ve que Majul o no sabe de economía o no tenía mucho ánimo por hacerle repreguntas. Ahora estaba Santiago Caputo atrás de cámara. Claro. También puede pasar, ¿no? Sí, o estaba Santiago Caputo haciendo un gestito como corta acá. Acá no seguimos. Ahora, hay algo que a mí siempre me llama la atención de este gobierno en particular, porque Caputo, qué sé yo, ya sabemos que dice lo mismo que en 2018 cuando fue ministro. A mí me llama mucho la atención
el cambio ideológico que mostraron dos referentes del liberalismo libertario reciente, que son el presidente y su secuaz, Spert, que decían algo bastante diferente a lo que está diciendo en este momento los propios funcionarios. Escuchemos brevemente lo que decía el propio presidente de la Nación respecto al Fondo Monetario hace un tiempito, no mucho, La tensión técnica con el Fondo Monetario Internacional es porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares y le dieron nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés, Se la gastó. claro, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. Lo Es veo decir, como un pibe que se gastó mucha más plata y lo corrieron. Recordemos que el Banco Central Sí. intervino con 19.950 millones bueno, de lo que dólares. lleva ¿no? el año, el Banco Una Central fortuna. perdió casi 21.000 millones de dólares en Basta, lo que va del año. me agobia. Debbie, Bueno, recién hablaron Dante Sica y el ministro. Bueno, es extraordinario no solo lo increíble de escuchar a Milei hablando de esto, sino los números que tira. Porque habla de 20.000 millones de dólares, que es la misma cifra de la que se habla ahora, que el adelanto es de unos 5.000, que ahora vamos a ver es más o menos lo que efectivamente va a ocurrir, y que se patinaron 21.000 millones de dólares con intervenciones del central, que es más o menos lo que se patinó el propio Caputo durante el gobierno de Milei en la misma política. Vamos a saltearlo, Spert, no vamos a escucharlo a Spert, pero sí vamos a analizar un poco qué es lo que sabemos hasta ahora, ¿sí? Sabemos que son 20.000 millones el monto total, ¿sí? Lo dijo de hecho un poco más claro Caputo ayer. Sabemos que ese monto total va a venir en cuotas, no va a ser todo de una como Caputo decía, que venía toda la guita junta y entonces vamos a sumar un montón de reservas que no vamos a Fui a tener. un cabaret, termina esta, ¿no? Sí, no, esto como la verdad que es llamativo, ¿no? Digo, porque arrancó diciendo van a venir 20.000 millones de una y vamos a juntar 50.000 millones de reservas brutas. Y finalmente nos enteramos que no solo no van a ser los 20.000 que él prometía, sino que van a venir en cómodas cuotas. Otra cosa que sabemos de este acuerdo es que va a salir mal. Porque históricamente salen mal los acuerdos con el Fondo Monetario. No hay una experiencia que haya vivido la Argentina de los acuerdos con el Fondo Monetario que haya salido bien. Y entonces acá hay que decirle a Caputo, che, no es un tema de si ahora va a salir bien o antes. Digamos, siempre sale mal, siempre termina mal. Decíamos hace un rato y tenemos ahí una plaquita para compartir, que es la número 4, que el gobierno salió corriendo al Fondo Monetario. Aclaro una cuestión sobre la placa. Hay un error en la gráfica, ¿sí? Arriba de todo dice de la Rúa, 12 meses, 50%. En realidad es a los 24 meses, ¿sí? Porque si no, está mal el dato. Cuando miramos la gráfica, el gobierno que más rápido llegó a pedirle guita al Fondo Monetario es el gobierno de Milei con 16 meses. Están contando el mes de abril ya. Bueno, si vos salís corriendo rápido a pedirle guita al fondo es porque los números no te cierran, porque la guita no te alcanza y porque finalmente la urgencia por correr al Fondo Monetario da cuenta de que estás en un escenario bastante peligroso, preocupante. Bueno, hay una cuenta que es más cierta, ¿sí? Tenemos 20.000 millones de dólares pedidos en total, pero la pregunta es, ¿cuánta de esa guita que le pedimos al fondo es guita nueva, guita fresca, guita que en teoría va a sumar a las reservas del central? Y ahí tenemos en una plaquita, este es un cuadro para explicar para qué se usaría la guita. Si vos debés 14, que es lo que tenés que pagar. Vamos a hacer la cuenta que hizo Spert, pero la vamos a hacer bien. Okay. ¿Sí? Vos debés 14. Y te van a dar 20, lo que te sobran son 6, no 11 como decía Pero la Spert. puta. Ay, la puta madre. La puta ¿Sí? madre. Yo le creía. Vamos a hacer- Yo se ya lo- había hecho una compra en Mercado Sí, Libre. no, vamos a hacerle vuelta a Spert a ver si le entiende. Debés 14, Sí. te van a dar 20, te sobran 6. Ok, está bien. La gran pregunta es si esos 6 te los van a dar todos juntos o te los van a dar en cuotas también. Históricamente, en la mayoría de los acuerdos que el Fondo Monetario ha firmado, no con Argentina, con todos los países, el monto inicial de cualquier acuerdo no supera el 20% del total del acuerdo. ¿Sí? O sea, Es nada. O sea, 4. ¿Sí? Del total. del total, de los 20. Históricamente, el fondo cuando cierra un acuerdo con cualquier país, le adelanta como primer desembolso como mucho el 20%. Insisto, son 4.000 millones de 4.000 dólares. millones. Claro, el Toto lo que dice es, como yo ya adelanté un montón del trabajo sucio, dame más. Sí. Bueno, la gran pregunta es, ¿Para qué? Supongamos que es más, ¿sí? Supongamos que en lugar de ser 4 fuesen
6. Y esto es el total de la diferencia entre lo que tenemos que repagarle al fondo y lo que nos sobra, que son los 6.000. Bueno, ahí tenemos una plaquita para comparar, ¿sí? La que le sigue. ¿Cuánto nos dejaría o cuánto tiempo tiraría el esquema actual con 6.000 millones de dólares más? El central se viene comiendo a razón de 164 millones de dólares por día hábil. 164 millones por día hábil. Si le dan los 6.000 millones de una, taca, Sí. le alcanzaría para llegar más o menos al 15 de mayo. Ay, falta mucho para octubre. 15 de mayo. O sea, no llegamos a las elecciones de Ciudad de Buenos Aires con esa guita. Sí, el 18. O sea, ¿Sí? ni No te Adorni, alcanza ni Adorni sale ganando. Ni Adorni sale ganando con esto. Supongamos que le dan los 20.000 palos, todos juntos. Sí. Alcanzaría a este ritmo de venta del central al 16 de septiembre del 2025. Tampoco llegamos a octubre si les dan 20.000 millones. ¿Por qué? Porque lo que está fallando no es que te falten 5, te falten 10, es que tenés un esquema macro que hace que salgan más dólares de lo que entran. Entonces, si te dan 6, te dura hasta mitad de mayo. Si te dan 20, te dura hasta septiembre. Sea como sea, es el mismo esquema que planteó Caputo en el 18 cuando terminó yéndose de vacaciones de Río de Janeiro. Calculo que también están esperando que el agro exporte un montón. Cosa que no y va declare todo. Claro, pero con este... Cosa que no va a ocurrir con este tipo de cambio. tipo de cambio, con este dólar a quieto, no creo que suceda. Pero además de eso, no solo no va a suceder, sino que además vos estás generando incertidumbre respecto al modelo hacia adelante. Si Caputo saliese a decir, ¿saben qué? A mí me van a llevar puestos si hace falta, pero yo no voy a correr el tipo de cambio. Voy a asegurar que el crawling peg siga al 1% hasta junio y después lo bajo al 0%. No va a haber flotación limpia ni sucia, no vamos a flotar de ninguna manera. Y el cepo lo voy a mantener cerrado hasta diciembre. Y a lo mejor ahí los exportadores decimos, está bien, tengo cierta certeza de que esto no se va a mover en el corto plazo. Liquidemos. Claro, liquidemos algo, qué sé yo. Ahora, Caputo y Milei están diciendo abiertamente algo nuevo va a haber, algo diferente va a pasar. Y entonces, ¿qué es lo que sospecha el mercado y sospecha todo el mundo? Bueno, algo diferente es que va a flotar más el tipo de cambio. Y entonces, ¿por qué voy a vender algo hoy que vale X si yo sé que en no mucho tiempo va a valer más que eso? Bueno, esto es lo que está pasando y esa es la razón por la cual no importa cuánta guita le den a Caputo en el corto, en el mediano, no va a alcanzar salvo que haya una devaluación que haga que se encarezca el tipo de cambio. Voy a traer rápidamente 2 chapas porque tenemos poco tiempo de lo de ayer de Caputo. Primer cuestión, dice Caputo en una de sus intervenciones que el salario se está recuperando como nunca antes y tenemos un fragmentito para escucharlo. Y así lo reflejan los números, o sea, los salarios crecieron en términos reales. La jubilación está 9% arriba en términos reales. ¿De promedio o 9% sin tener en cuenta el bono. Y la... Bueno, según Caputo, los salarios y las jubilaciones están creciendo en términos reales. Obviamente, ¿qué es lo que hace Caputo? A las jubilaciones le saca el bono, que lo tiene congelado desde hace un año, porque si no, se te va el promedio muy para abajo. Ahora, fíjate la placa esta de Salvador Vitelli, que nadie puede acusarlo a Salvador de ser un defensor de las ideas del kirchnerismo y la intervención estatal, sino que es un tipo bien de mercado, liberal. Como Buteler. Como Buteler, cercano a Buteler. Dice, mira, acá te compara varios índices, varios salarios. Salario privado registrado aumenta respecto a noviembre del 2023, último dato del gobierno anterior, 0,7%. Casi que sale empatado con, con noviembre del año 2023. O sea, lo desplomaron al principio, después empezó a recuperar un poquito, pero llegamos a los niveles del 2023. Exactamente, cogoteando al 2023. El salario RIPTE, ¿sí? El de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, cae 1,1% respecto a noviembre del año pasado. Ok. CIPA crece 3,3%, pero el salario público cae 16,4%. ¿Qué es CIPA? Es el del Sistema Integrado Previsional, es con aportes, ¿sí? El RIPTE tiene una particularidad que tiene mayor estabilidad, ¿sí? El CIPA es digamos, por ahí te toma periodo más corto, mientras que RIPTE por ahí te toma 13 meses, que es el tiempo de estabilidad. El de trabajo estable cae 1,1%. Claramente no podemos decir con estos datos que el salario se está recuperando. Hay algunos sectores dentro del empleo registrado privado formal, algunos sectores que están empatando o apenas ganándole. Todos los demás
te tiran el promedio para abajo. Entonces hay que leer que el salario no se está recuperando, por lo menos no en los niveles que dice el ministro. Última cuestión breve. Dice también Caputo en una de sus intervenciones, la inflación está liquidada. ¿Sí? Dice el tipo, ya está. Liquidada, Tema ya pasado. está. Escuchémoslo brevemente y analicémoslo. Efectivamente, el ritmo de la desaceleración inflacionaria se detuvo, se hizo más lento y probablemente en abril no podamos empezar con un índice, no podemos presentar un índice que empiece con 1, como producto de la volatilidad política que generaron, no sé, algunos políticos. Sí, la volatilidad política definitivamente no ayudó. Por esto que bien decías vos, porque también hay una parte de seteo de expectativas. Entonces, si le hacen creer a los comerciantes y a la gente que acá puede haber un cimbronazo y demás, bueno, alguno por ahí pícaramente o por cobertura o porque genuinamente tiene temor o algo, puede hacer... Primero, interesante el detalle de Majul poniéndose en primera persona. ¿sí? No vamos a poder. O sea, nosotros, el gobierno, no exacto, vamos a poder. No vamos a poder mostrar un número que empiece con 1. Y Caputo dice, no, lo que pasa es que hay algunos pícaros que aprovechan la volatilidad. Pero ¿en qué país vivís, Caputo? O sea, claramente, cuando vos tenés expectativa hacia adelante de que puede haber un salto de tipo de cambio o mayor inflación, todo el sector privado avanza en un proceso de remarcación que genera un proceso inflacionario. ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, porque las consultoras que analizan y que ya dieron por cerrado el mes de marzo, por lo menos hasta la última semana, que era el día viernes, hablan de una inflación que, lejos de estar desacelerándose para llegar al ritmo del 1%, estaría por encima del 3%. Ah, ¿sí? un montón. Tenemos 2 placas ahí, una de IPC Online, que la podemos ver rápidamente, pero que básicamente muestra una inflación mensual, una variación mensual del 3,05%, y una nueva, un dato más, que es el de IPC de CIT, en la región Gran Buenos Aires, que tiene una particularidad. Habla de una inflación del 2,7%, la placa que sigue, pero la inflación de alimentos le dio a esta consultora en el mes de marzo 5,4% arriba. 5,4% arriba la inflación de alimentos es un delirio, con salarios que están pautándose con paritarias por debajo del 2%. Estamos otra vez en un proceso de licuación fenomenal de ingresos. Están haciendo garcha, básicamente. Pero es que discúlpame que lo diga con este lenguaje tan técnico. Está pasando eso. Lo mismo que nos hicieron desde que asumió Milei, lo vuelven a hacer ahora porque se les está corriendo la inflación. Insisto, están usando todos los recursos para frenar la inflación y aún así... Y aún así la inflación, lejos de seguir bajando, empieza a repuntar. Obviamente no en los niveles de una devaluación del 120%, pero el sendero de descenso inflacionario que había marcado el gobierno con una brutal recesión durante todo el año pasado no estaría alcanzando siquiera para poder tirar hacia abajo del 2%, sino que muestra cómo por segundo mes consecutivo la inflación tiende a aumentar, sobre todo, insisto, en rubros tremendamente sensibles. Hay que ver cómo le pega a este índice, al de marzo, el dato particular de un sector que tiene mucha estacionalidad, que es el de educación. Porque esto puede jugar encima peor para una inflación que va a tender a subir en el mes de marzo. Dios santo, qué panorama negro, por favor. Muchísimas gracias, Martín Epstein. Nos separan 12 minutos de las 12. Vayan a nuestro canal de YouTube, Red FM 107.3, que estamos eligiendo la burrada del día. Portate bien. O no tanto. Carla Pelliza. En las mañanas de Re.